Hola Carlos Andrés, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Bienvenido siempre a ti por la compañía, creo que es valioso para todos que nos compartas tus impresiones, tu experiencia, sobre todo a nosotros que somos legos en esos temas de economía, pero nos interesan mucho porque ahí está nuestro futuro. Como decíamos tal vez en las primeras ocasiones, pasa el virus, pero ¿qué nos queda? Nos queda una economía en crisis y nos podemos hundir o podemos emerger. ¿Cómo podemos emerger? ¿Cuáles van a ser los modelos de la nueva economía? ¿Qué inconvenientes tienen que ya tal vez los estamos viendo? ¿Qué grandes ventajas tienen? ¿Cómo podemos resolver los problemas y cómo podemos aprovechar las grandes ventajas para que creemos un nuevo modelo de relaciones económicas en el mundo? Así que yo te invito a que nos recuerdes un poquito, hemos trajinado a través de 3 sesiones, estamos en la cuarta, pero de pronto nos perdemos si no hacemos una recuperación de los temas tratados en síntesis. ¿Tú nos pudieras ayudar con eso? Claro que sí, yo creo que es un buen momento para retomar un poco, para hacer esa síntesis y a partir de ahí empezar a construir unas temáticas cada vez más em, digamos, específicas, donde vamos por lo menos dando nuestras opiniones. O sea, claramente en esto más que la experiencia o el entendimiento que podamos tener, realmente lo que estamos tratando de hacer es interpretar desde nuestra propia vida, desde nuestras propias experiencias, que tal vez es lo que se viene, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un buen momento para recapitular, no solamente de lo que hemos trajinado en estas 4 sesiones, Ujú. sino también retomar esas buenas metáforas que se han venido desarrollando, traídas de la sintergética, que yo creo que acá estamos haciendo un ejercicio novedoso en el sentido de cómo tomar puntos de la sintergética y acercarlos a un tema tan importante como la economía y mucho más la economía de la empresa, la economía de las compañías. Entonces, digamos que hemos recorrido un poco y, digamos, cuando relacionamos en algún momento economía con confianza. Ese digamos que fue un punto muy importante de las sesiones que hemos tratado, cómo la confianza realmente es lo que habilita la economía, lo que habilita las relaciones no solamente al interior de una compañía, sino también las relaciones con el gobierno, las relaciones con la ciudadanía. Entonces, digamos, el tema de confianza fue muy importante. También hemos trabajado alrededor del concepto de empatía y cómo esta pandemia realmente nos debería situar a nosotros en un punto mucho más empático, porque la pandemia nos ha mostrado algo muy interesante y es que eh, todos los seres humanos, digamos, compartimos tantas cosas, así muchas veces queramos vernos diferentes, que porque somos de países diferentes, somos de razas diferentes, somos de géneros diferentes, pero al final al virus parece no importarle esto, ¿cierto? Y el virus está llegando por igual a todo el mundo, entonces nos damos cuenta de la unidad que hay y si nos damos cuenta de esa unidad, tal vez podamos tener unas semillas de empatía como nunca lo hemos tenido si lo sabemos aprovechar. Entonces yo creo que ese es otro punto muy interesante que tocamos en su momento. El otro punto supremamente interesante, a mí me gustó mucho y es la metáfora de la mitocondria y la energía en el cuerpo, o sea, cómo funcionan en nuestro sistema y cómo una compañía realmente en este momento de crisis debe administrar su energía, ¿cierto? Cómo, digamos, ante situaciones difíciles debe gestionar en qué enfocarse y finalmente gestionar su energía. Entonces fue otro Ujú. punto que tocamos. También pasamos por otro tema muy interesante alrededor del tejido medio, del citoplasma, de las membranas, como un modelo comunicacional, que yo creo que también, digamos, ha sido muy valioso. El cerebro también lo hemos recorrido. Entonces yo creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes que recapitulándonos nos pueden llevar a entender un poco que hoy estamos en medio digamos, de unos cambios importantes. En la sesión anterior hablábamos de cómo se han acelerado muchos cambios y cómo realmente esas compañías
organizaciones que sean capaces de adaptarse de una manera más ágil, realmente son las que van a poder reinterpretar el futuro, ¿cierto? Hoy hablamos mucho, o en el medio se habla mucho de resiliencia, se habla mucho de reinvención, pero yo quisiera que con esta recapitulación podamos darle a esas palabras, resiliencia, a reinvención, un significado, porque muchas veces son palabras que se usan para llenar discursos, sino para realmente enfocarnos en lo que es importante. Entonces, Jorge, yo creo que tenemos un buen material. Eh, Me gustaría mucho, digamos, que con esa, digamos que con esos conceptos o todo esto que hemos ido construyendo en las conversaciones, pues que también pudiéramos tener digamos, un resumen o un punto de partida nuevo a partir de lo que tú también has reflexionado. Muchas gracias, Carlos Andrés, por recordármelo. Ya había olvidado algunas de estas cosas, pero es bueno tenerlo como un punto de partida global, integral, porque si partimos de lo muy local nos vamos a perder y si partimos de lo demasiado global nos vamos a perder. Una de las metáforas que hemos utilizado y que es bien empleada hoy es lo local, es decir, cómo lo global se proyecta a lo local, cómo lo local así se vuelve sistémico porque está integrado a la totalidad sin perder su localidad. Cómo lo individual, digamos, el organismo, una célula, no deja de ser una célula porque hace parte del hígado. Y el hígado no deja de ser el hígado porque hace parte de todo el organismo. Quiere decir que el organismo hay una holarquía o una asociación cooperativa de individualidades, es decir, de cosas que son únicas. Un hígado es único y sin embargo se asocia cooperativamente con el vaso, con el timo, con el corazón. Eso es lo primero. Lo segundo, dentro de lo que tú has considerado, es que este es un gran organismo, el planeta, ¿sí? La humanidad es un gran organismo, cada reino de la naturaleza es un gran organismo. Nosotros formamos una comunidad que es la comunidad de la vida, pero si nos referimos al organismo humano y a las relaciones económicas, nos encontramos con que la empresa es un órgano fundamental dentro de ese gran organismo. Pero un órgano es un órgano porque hace parte de un organismo, si no dejaría de serlo. Es decir, que aquí nosotros no tenemos un modelo de competitividad, sino realmente un modelo de complementariedad que muchas veces nosotros hemos abandonado, ¿sí? Si nosotros volviéramos a retomar ese modelo de complementariedad, nos encontraríamos una cosa: cómo se comunica el hígado, cómo se comunica el corazón o cómo se comunica el cerebro para mantener esa unidad relacional sistémica que garantiza la localidad y la individualidad de cada empresa o de cada órgano dentro del cerebro. Yo te pongo un ejemplo. Digamos que el organismo tiene un común denominador. Todas las células necesitan oxígeno, pero las células no necesitan intermediarios, es decir, que a todas las células le llega con el mismo mediador el pulmón que oxigena la sangre, la pasa al corazón y el corazón la da para todos a través de un único sistema de conducción que se va diversificando hasta la última de las células, que es el sistema circulatorio. Cuando hay infartos, es decir, cuando no está llegando el suministro adecuadamente a un tejido, a un grupo celular, entonces empieza la enfermedad o esto se vuelve muy grave. Digamos que es una trombosis ahora con el COVID que hablamos del fenómeno inflamatorio y trombótico. Yo digo, esto no es del COVID, no, esto es un ejemplo particular de una ley global y esa ley global se refiere a cómo circula la materia, la energía y la información. Y aquí estamos entrando en una cosa fundamental, ¿no? Cómo circula al interior de cada célula, que es como una pequeña empresa, cómo circula entre la célula y la mitocondria, cómo esa energía que produce esa fábrica celular, que es la mitocondria, se va a distribuir a todo el organismo. Así que aquí tocamos algo fundamental en la economía y es cómo se da la cadena de distribución, cómo es la economía distributiva, porque ahí nos jugamos la vida. En el organismo lo tenemos muy claro. Yo puedo tener todo el suministro energético, pero además
debo tener la garantía de que esa energía llegue a cada parte y responda a la necesidad de cada parte del sistema. Y lo mismo ocurre con la sociedad. Podemos decir, es que nos faltan recursos. Y nos podemos preguntar, ¿es que nos faltan recursos? A lo mejor nos sobren. ¿O es que no estamos distribuyendo adecuadamente esos recursos, recurriendo o respondiendo a la necesidad de cada una de las partes de ese gran organismo? Así que a mí me gustaría mucho ver tu impresión porque ahora hay una verdadera revolución, nos tenemos que reinventar. Ya no estamos hablando de la palabra, sino de la práctica, de lo que está ocurriendo. Hay una reinvención ipso facto por la necesidad imperiosa del confinamiento de grandes masas de población. Hay una reinvención de las modalidades de consumo, ¿sí? De las modalidades de transporte, la modalidad de acceso a los productos necesarios, de la utilización del Internet. Digamos, está ocurriendo una reinvención sin definición, que es hija de la necesidad. ¿Tú cómo ves esta nueva economía que se va insinuando y además todos los problemas que va trayendo? Porque alguien me va a decir, eso es muy peligroso, se van a eliminar los intermediarios, van a desaparecer los pequeños distribuidores, va a haber mucho desempleo. Otros dicen qué maravilla, por fin el productor va a estar cerca del consumidor y se va a eliminar toda esa gran cadena que hace que frecuentemente el único que no se beneficia en todo el proceso es el productor, que debería ser quien obtiene por lo menos lo justo de todo su trabajo y su actividad. Bueno, es una cosa apasionante. Tú como empresario, ¿cómo ves este proceso? ¿Hacia dónde vamos? Sí, yo creo que eso es una reflexión supremamente interesante y no solamente es interesante desde digamos, desde el hoy, desde estar en el aislamiento, ver cómo los medios digitales han tenido, digamos, una aceleración digamos, en la adopción que han tenido por parte de muchas personas. Entonces hoy tal vez hablar de eso es hablar sobre algo que está ocurriendo en el hoy, pero tratemos, digamos, en esta conversación de verlo con un poquito de perspectiva, que yo creo que es lo interesante. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de lo que ha pasado, de lo que está pasando, pero también de lo que se viene? Ujú. Mm, digamos que cuando uno se remite un poco a la historia del Internet o cómo surgió, realmente surgió de un deseo de cooperación. Muchas veces era cómo podemos, en su momento Internet surgió porque querían cooperar algunas universidades y poder darle un uso adecuado a los recursos que cada una de las universidades tenía, recursos de cómputo, y digamos que fue desarrollándose alrededor de una comunidad de personas que estaban pensando, venga, ¿cómo damos mejor uso Ujú. digamos, a esta plataforma que estamos construyendo y cómo la ponemos a disposición de muchas personas? Lo que ha pasado con Internet es extraordinario. Yo creo que uno puede tener muchas críticas sobre algunos puntos, pero claramente yo creo que en principio ha generado unos cambios trascendentales para los seres humanos desde el punto de vista de acceso a la educación, desde el punto de vista digamos, de poder encontrar, desarrollar mis hobbies, desarrollar muchas cosas, pero también nos ha traído una gran distracción que muchas veces va en nuestra contra. Entonces, enfocándonos un poquito en el mundo de la economía, de la distribución, yo cómo lo percibo. Tenemos un ejemplo interesante del modelo colaborativo y de cuando una plataforma global, digamos, permite desarrollar contenidos muchas veces locales, como es Wikipedia. Wikipedia transformó por completo la industria de las enciclopedias, si se puede decir así, pues porque realmente desapareció la industria de las enciclopedias y hoy en día se ha convertido en una fuente que todavía tiene oportunidades probablemente en qué tan exacta es, pero que cada vez va mejorando en la medida que... El problema no es ese, espérate Sí. que no me aguanto las ganas de interrumpirte. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero claro, llegamos a Wikipedia y en ese ejemplo concreto, nosotros vemos que hay mucha gente que participa, que se va aproximando a la verdad, pero que la verdad se manipula,
que la verdad alternativa es automáticamente filtrada, que tanto Google como Facebook como Wikipedia están sometidos a una cierta vigilancia e intereses del paradigma dominante. Yo no digo que que no sea con las mejores intenciones del mundo, pero cuando tú ves, por ejemplo, como en Wikipedia automáticamente se clasifica como pseudociencia, o como también, digamos, se juzga o se elimina una información, y esa información no la está eliminando todo el mundo. Hay un consejo de administración, hay una dirección, hay una vigilancia que forzosamente está polarizada. Lo que no quiere decir que yo no esté en desacuerdo con Wikipedia. Lo que quiero decir es que puede haber una ética y una política al mando y puede estar al servicio de toda la humanidad, pero entre comillas, manipulada por unos cuantos intereses. Así que cuando, por ejemplo, a mí me dicen que la única perspectiva de lo real y de la verdad es la ciencia, yo me digo lo lamento, porque es necesario abrir el abanico, democratizar la información, no la mentira, pero sí la verdad, porque hay aspectos de la verdad que se ocultan en nombre, entre comillas, de una ciencia que simplemente es intolerante, ¿no? O es dogmática. Sí, pero yo creo, Jorge, que eso es, o sea, eso pasa también con o sin Wikipedia. O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, digamos, dentro del mundo científico, de los artículos científicos, siempre puede haber una serie de debates alrededor de conceptos específicos. Pero, digamos, si nos vamos al uso de Wikipedia en temas más generales que no generen tanto debate como una biografía, como la historia de un país, digamos que en ese tipo de cosas se nutre de una manera muy interesante contenido Claro. y contenido actualizado. Por supuesto que siempre habrán temas de debate y de debate críticos, como lo hemos visto en Twitter, como hemos visto en Facebook, como hemos visto de intervencionismo, del peligro de las redes sociales. O sea, como empezamos ahora, realmente Internet es una maravilla con lo bueno y con lo malo que nos trae. Probablemente uno de los problemas que tiene es quién regula muchas veces lo que aparece o deja de aparecer. Entonces, no hay duda, pero digamos que en esta perspectiva, cuando yo hablo de Wikipedia, es cómo la utilización de una tecnología global ha habilitado que muchas personas puedan colaborar en función de un contenido que puede ser valioso para muchas otras personas, ¿cierto? Entendiendo que probablemente cuando existía la enciclopedia británica y era la enciclopedia más importante del mundo, seguramente también habían muchos contenidos que estaban, digamos, regulados por lo que en ese momento existiera como sesgo de quien estaba siendo el editor de la enciclopedia. Entonces, eh, hay un historiador que probablemente muchos han escuchado, se llama Yuval Harari, y él Ujú. decía en uno de sus libros, decía, ¿qué es la posverdad? Porque él decía, es que realmente si uno piensa que hay posverdad es porque antes hubo verdad. Y él da varios ejemplos de, no, realmente los seres humanos históricamente siempre hemos vivido en la posverdad, porque siempre muchas veces nos han interpretado nuestra historia. Entonces creo que con Internet nos está pasando algo parecido. Lo que pasa es que es mucho más global el impacto que se Ujú. pueda ejercer a través del Internet. Entonces ahí es donde tenemos el gran riesgo. Digamos, retomando el tema específico de la distribución, yo quería poner el tema de Wikipedia porque al final lo que encontramos nosotros en el tema de la distribución es efectivamente cómo se han ido acortando ciertas cadenas de abastecimiento, probablemente con el surgimiento también de unos intermediarios mucho más poderosos. Entonces uno no puede desligar de este comentario a un Amazon y en lo que se ha convertido Amazon, pero indudablemente lo que ha permitido, por lo menos en una primera etapa, es que haya una cadena más corta, ¿cierto? Donde todavía hay un intermediario muy grande, pero una cadena más corta. Pero yo sí creo que hay una gran oportunidad, y la gran oportunidad es cómo digamos, ese tema de lo local, ¿cierto? Cómo a través de una red global, digamos, las compañías locales, las pequeñas compañías,
son capaces de exponer su producto y realmente llegar de una manera mucho más directa al cliente. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad, porque si algo nos ha traído los nuevos medios que ahora se han acelerado tanto, el tema digital que se ha venido acelerando tanto, es cómo hoy cada individuo puede ser segmentado. Volvemos a lo mismo, con lo bueno y con lo malo. Pero si yo conozco a Jorge y yo sé que a Jorge le gusta leer esto, si yo sé que a Jorge le gusta comer esto, y, 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 y esa información me permite construir una oferta de valor para Jorge, donde yo le diga, tengo este nuevo producto que tiene estas y estas características, o hay este nuevo libro que tiene estas y estas características, probablemente voy a ser mucho, mucho más focalizado en mi oferta y voy a poder ir desarrollando, digamos, consumidores que uno podría entender más manipulados, pero realmente también podríamos tener consumidores más conscientes, ¿cierto? Y mucho más, y mucho más cuando yo soy capaz de llevar esto al impacto local. También como consumidor, o sea, que no solamente sea una relación de que me vean a mí como un consumidor que me están segmentando específicamente, sino yo como consumidor, como cada vez voy tomando mejores decisiones para apoyar la industria local o los locales que tengo alrededor, porque probablemente anteriormente pues era para mí difícil saber que había un artesano acá, que había una panadería acá, que había, pero no, ahora tengo la posibilidad de una manera relativamente rápida de enterarme de que están haciendo cosas nuevas, que están haciendo cosas muy buenas en mi entorno y cómo puedo yo apoyar mi entorno para que ese entorno se vaya desarrollando. Y no estoy hablando de un tema de nacionalismo, ni mucho menos, estoy hablando de cómo nosotros entendemos que podemos ser partícipes de la reactivación económica de nuestro entorno si nos volvemos unos consumidores conscientes del origen de lo que estoy consumiendo. A ver, eso es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho meter el dedo en la llaga, ¿no? Y jugar de abogado del diablo. Pongamos a Amazon y asumamos que este es un gran mercado y que tiene un solo distribuidor, que es Amazon, ¿sí? Que además utiliza sus redes de distribución, pero al fin y al cabo todos movidos desde Amazon. ¿Cuál es la política al mando? ¿Cuáles son los intereses? Porque en el organismo hay un gran distribuidor que es el corazón, y yo me pregunto, ¿y Amazon es un corazón o está cerca de ser un corazón? ¿Sí? ¿Y qué rol está jugando en relación a los proveedores? Porque obviamente todos estos que son distribuidores tienen proveedores, y si tienen mucho poder, ¿qué hacen con los proveedores? ¿Cómo manejan sus productos? ¿Cómo les pagan? ¿Qué hacen con la gran cadena de producción y la huella ecológica? ¿Realmente están comprando lo que es más barato, lo más barato posible para distribuir masivamente y tener ganancias enormes? ¿O están comprando aquello que no contamina el planeta, que no le hace daño al planeta? ¿Están comprando aquellos productos muy baratos que realmente se han basado en la explotación de campesinos, de los locales, o aquellos que han generado una gran ruido en la huella ecológica por los medios de transporte que han tenido que utilizar, por ejemplo? Esa es mi pregunta, y no es que yo esté en desacuerdo con los nuevos modelos, sino que yo creo que tenemos que estar supremamente atentos, porque no es el modelo económico, sino es el modelo de relaciones económicas que está implícita, pero detrás de ese modelo de relaciones económicas hay un modelo de relaciones humanas y de relaciones con el planeta, de relaciones con la naturaleza, de tal manera que yo veo ahí el macrodistribuidor. Y además te comento algo que a mí me alarmó. Alguna vez tenía que hacer una diligencia en Idaho, hice el viaje a Estados Unidos, tenía que alquilar un apartamento o un sitio por una semana, lo alquilé y me metí al País, al periódico del País que yo leo todos los días, ¿sí? Y el periódico del País, lo primero que me sale recién llegado a Idaho, es un anuncio: apartamentos y oportunidades de arriendo en Idaho, sí, no en Idaho, sino en Sandpoint, sí, en un puntico de Idaho. Entonces, claro, yo me pongo a pensar,
¿Y cómo diablos supieron que yo estaba alquilando un apartamento? ¿Cómo demonios supieron que yo estaba en Idaho? Y claro, eso tiene una gran ventaja porque además me están facilitando la vida, ¿sí? Estos días compré un libro que me pareció extraordinario y lo compré por internet. A mí no me gusta leer directamente, pero no había más remedio. A los 8 días me empieza a llegar información masivamente de todo lo relacionado con ese tema y a mí me parece una maravilla porque se me facilitó enormemente la vida, un lado positivo, pero el otro lado es si tu privacidad y viene otra pregunta, sí, esa pregunta, y es que hay privacidad en el mundo de hoy. Es que tú puedes hablar de que tienes derecho a tu vida privada, es que la vida privada no está intervenida sin que tú te des cuenta hace ya mucho tiempo, es que cuando tú te metes a internet ya literalmente no te estás desnudando, es decir, que estás mostrando todos tus hábitos de consumo, es que eso no puede ser utilizado para elegir a Trump o para elegir a Maduro o para elegir a Sánchez o a no sé quién van a poder elegir con eso, es que no podemos utilizar ese tipo de información de los hábitos de los consumidores para interferir con unas elecciones libres. ¿Hasta qué punto eso viola la libertad? Pero aquí estamos entrando en un capítulo, es que la economía, la ética, la dignidad humana, la privacidad, la libertad, son cosas que en este momento están tan directamente relacionadas. ¿Por qué razón? Por ese paradigma de la comunicación y de la información. Ahora el poder no es el poder político o el poder económico o el poder de poseer cosas de los terratenientes, sino que es el poder del conocimiento. Pues ese poder del conocimiento es el poder de manipulación de la información. ¿Cómo se maneja la información? Porque al fin y al cabo la información está en el doctor Google o está en Wikipedia o lo va a tener los dispositivos de inteligencia artificial. Es el manejo de la información. ¿Quién maneja la información? Y yo me voy por el lado positivo. Antes, para poder recibir la información, lo hacíamos a través de millones de años genéticamente, pasando los libros del banco de nuestro genoma a través de la descendencia. Eso es pura genética. Pero ahora predomina la epigenética, que es la información. Como la epigenética, la información a la que estamos accediendo, está modulando nuestra expresión genética. O sea que ahora la transmisión de información no es vertical, sino que ha explotado horizontalmente y en vivo y en directo en el mismo tiempo toda la humanidad puede acceder a la misma información, lo que me parece una maravilla, porque eso es democratizar la información. Así que estamos allí en este equilibrio inestable de para dónde vamos. Yo tengo la esperanza de que la información no pueda ser manipulada y tengo la gran esperanza de que haya organizaciones éticas a nivel internacional, que haya comunidad de las naciones, que haya entidades supranacionales que respondan a la necesidad de toda la humanidad. Yo tengo la esperanza, por ejemplo, que en un tema tan importante como el de la vacuna y tan sensible, nosotros manejemos una información confiable, supranacional, hecha de lo mejor de la conjunción de científicos honestos, al margen de intereses de multinacionales e intereses económicos, porque ahora, por ejemplo, el Remdesivir, pongamos un ejemplo, que yo no discuto si es bueno o si es malo, lo que a mí me parece terrible es que eso se pueda manipular, es decir, que se pueda monopolizar para un país o para una región o para una empresa y se deprive al resto de la humanidad de esto, porque lo mismo seguramente va a pasar con la vacuna. Y todo lo que concierne a la salud humana concierne a la economía. Ya hemos visto que no son dos cosas que están desligadas. Sí, Jorge, no, yo creo que o sea, esa discusión es una discusión muy profunda y muy interesante, porque yo creo que la información nos da más elementos también para orar de manera ética, siempre y cuando esa información también tengamos una forma de construirla de una manera, digamos, quitando sesgos de por medio. Pero yo por lo menos como lo veo.
y todo lo que mencionas de esa trazabilidad, que saben que estoy en Idaho o que compré un libro. Realmente nosotros mismos damos permiso para que eso pase cuando habilitamos las cookies de nuestro explorador, cuando no nos, digamos, no nos damos el tiempo para conocer los términos de privacidad de Google o de Gmail, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pasan muchas cosas donde nosotros realmente estamos dando permiso de una manera inconsciente probablemente, pero finalmente estamos siendo partícipes de esos permisos. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que incentivar, y creo que es una gran responsabilidad, lo que pasa es que también siento que nos ha cogido ventaja, es cómo vamos a formar las nuevas generaciones y la generación actual para ser más críticos, para tener mentalidad más crítica frente a la información que reciben, porque yo siento que eso es lo que nos está pasando hoy. O sea, siento que la gente cuando está en Twitter, en Facebook o en cualquier red social, termina, digamos, radicalizándose, porque terminan recibiendo información solo de lo que les es afín, de lo que les gusta, y realmente ahí lo que estoy haciendo es yéndome cada vez más o encerrándome cada vez más en lo que yo creo que es la verdad. Cuando probablemente si yo tengo digamos, una enseñanza, me han entrenado, me han capacitado en ser crítico frente a la información, en entender cuándo una información puede ser veraz, cuándo una información puede ser falsa, en entender cómo hago trazabilidad sobre los datos, sobre la información que recibo, puedo entrar a juzgar la información que estoy recibiendo. Pero el problema es que hoy no juzgamos, hoy consumimos titulares, hoy consumimos un montón de cosas y ahí tenemos un gran riesgo. O sea, yo creo que es un gran riesgo, aunque por el otro lado yo comparto plenamente lo que estás mencionando, y es en la medida que hay más información, digamos, tendenciosa, hay más información que me quiere manipular, pero también se está construyendo más información que audita de dónde proviene la información. Y por eso tal vez vamos a llegar a un punto donde hoy, por ejemplo, cuando hablábamos ahorita del consumidor consciente, pues el consumidor consciente es ese que de manera clara va a decidir qué consumir. Y cuando decide qué consumir es, hombre, a mí no me importa que que esta prenda de vestir sea fabricada por niños en Bangladesh, pero resulta que es que probablemente hace 20 años las prendas también eran fabricadas por niños en Bangladesh y yo no tenía ninguna opción de saberlo. Entonces, yo creo que las posibilidades de ser mucho más conscientes de lo que está ocurriendo en todas esas cadenas de valor seguramente sí van a permitir que cadenas de distribución, por ejemplo, más transparentes, mercados campesinos, por ejemplo, donde el campesino pueda realmente ofrecer sus productos de una manera directa, pero no solamente le estoy ofreciendo de manera directa, sino que estoy teniendo un consumidor a quien le interesa saber que está viniendo de manera directa, pero no solamente eso, también el campesino va a tener, ya el paradigma no es solamente que venga de manera directa desde el campesino, sino que ese consumidor más consciente que está dispuesto probablemente a pagar un poco más por el producto, también se va a volver en un consumidor más exigente hacia el campesino. Cuando el campesino empiece a darse cuenta que lo que se estaba valorando más es un producto orgánico o un producto donde se pueda demostrar que no se usó X, Y o Z. Entonces, a mí me parece que la información nos permite, con todos los riesgos que tiene definitivamente, pero también nos está permitiendo auditar un poco qué estamos consumiendo. Y ahí vamos a empezar de a poco a construir cada vez cadenas de abastecimiento, digamos, más transparentes, donde realmente haya más valor. Indudablemente creo que no será fácil que en muy corto tiempo pues, el proceso de transformación sea tan rápido, pero sí han ido dando pasos y creo que la plataforma global como es Internet, las comunicaciones globales, la información global nos está dando, digamos, esa posibilidad. Sigue siendo muy complicado que tengamos de por medio noticias falsas, que tengamos manipulaciones. Creo que va a seguir ocurriendo indudablemente. Y ahí es donde, Jorge, yo creo que la
educación se vuelve fundamental, porque creo que a ninguno de nosotros nos educaron para esta nueva realidad de consumo. A ninguno de nosotros nos educaron para entender que ya no leemos un periódico para saber de las noticias, sino que probablemente las recibimos ya filtradas por un amigo que nos las manda y que le creemos porque él nos manda las noticias y él selecciona las fuentes. O ya nos metemos como decías ahorita, al país, porque a ti seguramente te da credibilidad el país, pero puede que a otra persona no se la dé. Entonces, estamos en un mundo muy cambiante, pero donde no nos hemos preocupado por educar a las personas a vivir, digamos, en ese entorno. Generaciones diferentes, probablemente los niños de hoy nazcan, como hemos dicho, ya ellos son nativos digitales, pero ¿qué gano yo con ser nativo digital, con tener la posibilidad de conocer, de casi que desde que no sé todavía caminar y ya sé manejar un celular perfectamente, si no estoy desarrollando mi mente para ser crítico frente a la Pero ahí información lo que has recibo? tocado exactamente, si no estoy desarrollando mi mente. Claro, es que ¿qué es educar? Nosotros creemos que educar es que la gente aprenda a manejar muchas cosas e a interpretar muchas cosas afuera. Pero educarla, el primer propósito es que la gente entre en el contexto interior, es que se conozca, es que conozca su instrumento. Frecuentemente nosotros conocemos casi que la nave espacial y el coche último modelo, pero no conocemos nuestro instrumento, ni siquiera desde el punto de vista físico o energético. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, eso no es ningún invento nuevo. Eso es un invento de la biología, la inteligencia artificial es una copia de la topología plástica del cerebro y de la organización en capas a nivel del cerebro y la inteligencia profunda, cómo se transfiere la información en el cerebro, de ahí se sacan los modelos de inteligencia artificial. Cuando nosotros estudiamos los autómatas y los automatismos y la robótica y la cibernética, eso es un invento del cerebro. El cerebro tiene núcleos de manejo de la información que son reverberantes, que se autorretroalimentan y que en esa autorretroalimentación se están reinventando y aprendiendo permanentemente, lo que a mí me parece maravilloso. En el organismo humano nosotros tenemos informaciones y se van generando puntos nodales de información. Son nodos nerviosos, son glándulas, son grandes acúmulos de vasos sanguíneos, son centros cerebrales que son como rotondas, como Carrefour o como lugares de captación y de redistribución masiva de la información. Pero no solo eso, sino que, claro, este es un aldeano local, pero tú eres un aldeano local. Eres un aldeano local porque las neuronas no se comunican por contigüidad, eso lo sabemos ya. Hay localizaciones, pero decenas de millones de neuronas empiezan a sincronizarse a una sola frecuencia y esa frecuencia se sincroniza con la misma frecuencia en áreas muy distantes del cerebro y se hacen correlaciones no locales que sabemos que se hacen a través de altas frecuencias como las ondas gamma. Entonces el cerebro empieza a ser un instrumento creativo, un instrumento no local que se está reinventando. Y cuando tú ves los filtros, claro, si nosotros trabajáramos solamente con los impulsos del cerebro reptil, ya nos habríamos devorado los unos a los otros. Sin embargo, el cerebro reptil es necesario en la economía energética humana. Si lo negáramos, no tendríamos sustrato ni vida vegetativa, ni control de los ritmos básicos, ni buena parte de los procesos que afortunadamente son inconscientes. Porque imagínate que tú te tuvieras que ocupar de la economía de tu respiración y de tu metabolismo y la frecuencia cardíaca, eso sería un manicomio. De eso se encarga el cerebro reptil, que ahí lo tenemos bien ordenadito y ocupadito de sus acciones y por eso no se desborda. Pero cuando los impulsos del cerebro reptil empiezan a emerger, van al cerebro mamífero y en el cerebro mamífero hay controles porque hay instinto. Entonces,
ya tú no vas a poder destruir como un reptil porque tienes el instinto del mamífero, por lo menos, porque tienes esa inteligencia colectiva que muchas veces nos falta. A nosotros nos hace falta la economía del mamífero, la economía del instinto paterno, del instinto materno, del instinto de supervivencia, que frecuentemente la destruimos al destruir la naturaleza sin saber que nos destruíamos. Pero además de eso, tú tienes unos prodigiosos centros cerebrales que ya están bien estudiados. Además, con un tipo de neuronas que tienen unos ejes que permiten que la información se conecte a esos axones masivamente o a esas dendritas masivamente por un lado y en segundo lugar que autorreverbere, es decir, que haya causalidad circular, que se autorretroalimente, que se autocontrole y obviamente un autocontrol de miles de millones de informaciones producidas por todo este campo neuronal maravilloso te permite una economía de la vida en el momento que ya está inventada. Y por eso yo me digo, en el momento en que nosotros no separáramos la economía de la neuroeconomía, que ya eso existe, no separamos la neuroeconomía de la neurocardiología, que ya eso existe, no separáramos los sistemas de comunicación en el organismo que se dan no localmente, es decir, sincrónicamente. Cuando tú experimentas un sentimiento, automáticamente ese sentimiento se transforma en una molécula y automáticamente esa molécula produce una cadena de reacciones en todo el organismo que no es una cadena, ¿no? Porque realmente es un proceso en paralelo, no ocurre secuencialmente, sino sincrónicamente en muchos sitios al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de una aldea no local, el ser humano, cuando hablamos de una aldea no local, el cerebro humano, cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial y de comunicación avanzada, el cerebro humano. Y eso es lo que llamamos el correlato neural de la conciencia, es decir, que la conciencia, yo no entro a discutir si la conciencia produce un patrón de organización neural o si el patrón de organización neural vomita conciencia, como algunos creen, pero yo lo que creo es que es una acción recíproca, es decir, que en la medida en que se ordena la economía cerebral, la economía, el orden de la conciencia se ordena y en la medida en que nuestro ordenamiento consciente, nuestra responsabilidad social y humana, por ejemplo, se ordena, en esa medida eso se precipita sobre el cerebro. O sea que yo quisiera que cerráramos este capítulo volviendo al comienzo. Y si nosotros aprendiéramos de la vida, de la economía de la vida, de la economía del cerebro, y aquí ya estamos llegando a algo que se sale del mundo de la energía y se mete en el mundo de la información. La economía de hoy está regida por la información, ¿sí? Está regida por los datos, por el manejo de la información, por los puntos nodales de información. ¿Cómo podemos manejar esa información éticamente para que se acorte la distancia entre el productor y el consumidor? Distancia que es tan corta que en el ser humano el productor y el consumidor están exactamente en el mismo espacio, es decir, que no hay ninguna cadena de pérdida ni de ruido porque está exactamente en el mismo cuerpo. Entonces, si nosotros de nuevo tomáramos esa analogía sistémica del organismo humano, el organismo del cosmos, el organismo de la Tierra, el órgano de las empresas que hace parte de ese organismo y esa circulación de la economía, porque es que la economía es la sangre de la Tierra, es decir, sin economía, sin circulación del dinero, de los bienes de consumo, de los de producción, pues nosotros no vamos a poder tener una humanidad sana, ¿no? Relaciones humanas sanas. Sí, yo digamos que con esto es supremamente interesante porque cuando partimos del cuerpo que lleva millones de años como de evolución, de encontrar, eh, digamos, las mejores eficiencias energéticas, la mejor utilización, dónde tener automatismos y dónde no tenerlos, que yo creo que eso en sí mismo es muy interesante de la evolución, por lo que decías ahorita, o sea, qué tal que nosotros nos tuviéramos que preocupar por nuestros latidos del corazón, que nos tuviéramos que preocupar por respirar, no, o sea, digamos, la economía de nuestro organismo nos da la posibilidad de quitarnos esas, digamos, esas preocupaciones vitales para habilitar otras preocupaciones de creatividad. Y tal vez ese es el punto más interesante
digamos, de esas conversaciones que hemos tenido y digamos, de abrir nuevos espacios futuros. Y es, si el mundo de hoy nos está permitiendo, no solo con la pandemia, sino con todo lo que se ha venido desarrollando alrededor del tema digital, nos ha permitido tener más tiempo para nosotros, tener más tiempo para nuestras familias, en el sentido de, anteriormente las personas tenían que ir a hacer fila al banco, tenían que ir a mercar, ahora probablemente muchas de esas cosas se hacen de una manera mucho más simple. También han crecido las responsabilidades, eso es indudable, pero cómo realmente nosotros podemos educarnos o retarnos para usar el tiempo para conocernos a nosotros mismos, porque ese termina siendo el gran reto de lo que acabas de mencionar y es, ahí está el potencial, o sea, ahí está, nosotros tenemos todo habilitado para lograr ser creativos, tener más conciencia. Yo pienso que en la medida que sigamos pensando que la competencia es por inteligencia, vamos a perder, porque ya la inteligencia artificial ha demostrado que en muchos aspectos puede ser inteligentemente mejor que el ser humano, pero no conscientemente mejor que el ser humano. Entonces, como nosotros con ese tiempo, sabiendo que así como se nos libera mucho tiempo en muchas cosas que anteriormente teníamos que hacer, ese tiempo también, esa misma red, esa misma plataforma, también nos atrae con distracciones permanentes en que ocupar ese tiempo. Pero cómo nosotros somos capaces de no caer en esas distracciones, sino realmente recuperar ese tiempo para nosotros, para construirnos como ser humano y sobre todo para ser más conscientes en un mundo que cada vez nos lo va a exigir más. Yo creo que has tocado un punto crucial y yo te invito muy cordialmente a que reflexionemos y lo tratemos en la próxima ocasión. Y es la economía del tiempo. Como una introducción, nosotros estamos hechos de tiempo, ¿sí? Es espacio-tiempo, pero espacio y tiempo no están separados físicamente. Segundo, eso se manifiesta a través de la sucesión de eventos en una unidad de tiempo, ¿sí? Eso establece ritmos, establece frecuencias. Tercero, la vida es ritmicidad cíclica, como lo son las estaciones, el invierno, el verano, todo tiene ciclos en la naturaleza. Tú conoces que hay ciclos económicos, que hay leyes económicas que están sometidas a ese tipo de ciclos, que hay depresiones económicas, es un asunto de una depresión económica después de una gran expansión, no es simplemente un error humano, eso obedece a otro tipo de leyes sistémicas. Entonces, si nosotros sabemos que la vida es ritmicidad cíclica y que dentro de esa ritmicidad cíclica lo más importante es la pausa, y la pausa es nuestro tiempo libre, y ese tiempo libre es el tiempo de humanización, el tiempo en que nos cultivamos, nos recreamos, nos reinventamos, nos reciclamos. Entonces tenemos una cosa maravillosa, y es que la nueva economía puede liberarnos el tiempo, no para no hacer nada, sino para no hacer cosas mecánicas y repetitivas y para entrar en el contexto de la creatividad, que es nuestra función humana por excelencia. Así que yo te agradezco en el alma, me divertí mucho, realmente aprendí mucho. Yo creo que esto es productivo y si le sirve a alguien, pues qué bueno, ¿no? Y la próxima entonces vamos a meternos en esa dimensión de los ritmos, de los ciclos, de la economía del tiempo y del tiempo de la libertad, que es el de la creatividad. Perfecto, no, yo creo que ese es un tema maravilloso, es un tema donde realmente yo creo que los individuos que pueden hacer diferencia son aquellos que administran bien su tiempo libre, no su tiempo digamos, de ocupación. Entonces, no, Jorge, como siempre, muchas gracias y A hasta ti, la próxima. a ti y a todos, muchas gracias por la paciencia. Los esperamos en la próxima. Un abrazo muy grande.